Explorando el sentido de la vida, un análisis visual del libro, El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido es un libro excepcional que destaca por su valor histórico y humano. Esta obra es un testimonio conmovedor de Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco, quien sobrevivió al Holocausto y narró su experiencia en campos de concentración nazis. El contexto histórico en el que se desarrolla el libro es la Segunda Guerra Mundial, específicamente en los desgarradores campos de concentración nazis. Durante este periodo, Frankl experimentó de primera mano la brutalidad y la deshumanización, lo que le dio una perspectiva única sobre la importancia del sentido de la vida. El autor, Viktor Frankl, es reconocido no solo por su supervivencia al Holocausto, sino también por ser el fundador de la logoterapia, una rama de la psicoterapia que se centra en el sentido de la vida y la búsqueda de éste. Frankl utiliza su experiencia y su conocimiento profesional para reflexionar sobre la esencia de la vida y la humanidad. En El hombre en busca de sentido, Frankl se propone explorar la manera en que los individuos pueden encontrar un propósito y un significado en su vida, incluso en las circunstancias más desoladoras. A través de sus vivencias y reflexiones, Frankl busca ofrecer una guía hacia la autorrealización y la satisfacción en la vida. La noción del sentido de la vida es un tema central en el libro. Frankl sostiene que el sentido de la vida se puede encontrar en cualquier circunstancia, incluso en las más adversas. Según él, encontrar un propósito es lo que nos permite sobrevivir y superar los desafíos más difíciles. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, narra su desgarradora experiencia en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su supervivencia no solo se debió a la suerte, sino a su capacidad para encontrar un sentido, incluso en las peores circunstancias. Esto no significa que idealizara el sufrimiento, sino que buscó la forma de sacar un sentido a esa vivencia. La logoterapia, una forma de psicoterapia que Frankl desarrolló, juega un papel esencial en su libro. Se basa en la idea de que la búsqueda de sentido en la vida es la principal motivación del ser humano. A través de la logoterapia, Frankl nos enseña a enfrentar los desafíos y encontrar un propósito, incluso en los momentos más oscuros. Frankl argumenta que cada persona debe encontrar su propio sentido en la vida, y que este sentido puede cambiar a lo largo del tiempo. Además, sostiene que no es la vida la que nos pregunta acerca de su sentido, sino que somos nosotros quienes debemos darle un sentido a la vida. En otras palabras, la responsabilidad de encontrar un propósito en la vida recae en cada individuo. El sufrimiento, según Frankl, no es algo que deba buscarse, sino una circunstancia que a veces es inevitable. Sin embargo, argumenta que incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar un sentido. De hecho, Frankl creía que enfrentar y superar el sufrimiento puede ser una forma de encontrar un propósito en la vida. La libertad y la responsabilidad son dos conceptos clave en la filosofía de Frankl. Aunque nuestras circunstancias pueden limitar nuestra libertad física, Frankl sostiene que siempre tenemos la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Además, argumenta que con la libertad viene la responsabilidad de buscar un sentido en la vida. El amor se presenta como un elemento central en la búsqueda de sentido en la vida, según Viktor Frankl. El autor sostiene que el verdadero amor va más allá del mero afecto o deseo, es un compromiso profundo con el otro y una forma de autotrascendencia. Por lo tanto, amar a alguien proporciona un propósito y un sentido a la vida, ya que implica preocuparse, respetar y valorar a la otra persona. El trabajo también juega un papel importante en la búsqueda de sentido. Frankl argumenta que el trabajo no es solo una manera de ganarse la vida, sino también una forma de contribuir a la sociedad y aportar valor al mundo. En este sentido, el trabajo proporciona un sentido de identidad, logro y propósito, lo que a su vez conduce a una vida más satisfactoria y significativa. Los valores son otro elemento clave en la búsqueda de sentido. Para Frankl, los valores no son simplemente reglas o normas que la sociedad impone, sino principios internos que guían nuestras acciones y decisiones. Los valores nos proporcionan un marco de referencia que nos ayuda a dar sentido a nuestras vidas y a encontrar nuestro propio camino. El concepto de optimismo trágico es una de las contribuciones más notables de Frankl. Este término se refiere a la capacidad de mantener la esperanza y la positividad en medio de la adversidad y el sufrimiento. Para Frankl, el optimismo trágico implica aceptar el sufrimiento como parte de la vida, pero al mismo tiempo creer en la posibilidad de encontrar sentido y propósito en él. La esperanza en medio del sufrimiento es un tema recurrente en el libro de Frankl. El autor sostiene que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre es posible encontrar esperanza.
Esta esperanza no se basa en la negación de la realidad, sino en la creencia de que, a pesar de todo, la vida tiene sentido y vale la pena vivirla. La resiliencia y el sentido de la vida son dos conceptos íntimamente ligados en la obra de Frankl. A través de su propia experiencia, el autor nos muestra que el ser humano es capaz de resistir las adversidades más terribles, siempre y cuando pueda encontrar un sentido a su existencia. En este sentido, la resiliencia no es solo una capacidad de resistencia, sino también un motor que nos impulsa a seguir adelante. La autotrascendencia es otro concepto clave en la obra de Frankl. El autor sostiene que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en uno mismo, sino en algo o alguien más allá de nosotros. Esta idea de autotrascendencia nos lleva a entender que nuestro bienestar y felicidad no dependen solo de nosotros, sino también de nuestra relación con los demás y con el mundo que nos rodea. En la aplicación práctica de las enseñanzas del libro, Frankl nos propone una serie de herramientas y técnicas para ayudarnos a encontrar nuestro propio sentido de la vida. Estas herramientas incluyen la reflexión profunda sobre nuestros valores y metas, la aceptación del sufrimiento como parte de la vida y la búsqueda activa de experiencias que nos permitan trascender nuestro propio yo. En las reflexiones finales sobre el hombre en busca de sentido, podemos destacar la relevancia de esta obra en el contexto actual. A pesar de haber sido escrita hace más de medio siglo, las ideas de Frankl siguen teniendo una gran resonancia en nuestros días, donde la búsqueda de sentido se ha convertido en una tarea cada vez más urgente. Finalmente, no podemos dejar de agradecer a todos aquellos que han hecho posible la publicación de esta obra. Desde el propio Viktor Frankl, que con su valentía y determinación nos dejó un legado inolvidable, hasta los editores, traductores y lectores que han contribuido a difundir su mensaje a lo largo de los años.